¿Convicción o conveniencia? Esta pregunta es la más importante tal vez que podemos hacernos día a día, porque nos habla de cómo tomamos las decisiones, de todo lo que nosotros hacemos. ¿Lo hacemos porque es correcto, porque sabemos que debe ser así, o lo hacemos porque nos conviene a pesar de que no sea correcto en muchas ocasiones? Esta historia que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 13, versos del 1 al 18. Y aquí vamos a encontrar el contraste entre la forma en que tomaban las decisiones Lot y Abraham. Esta historia nos va a contar cómo estos dos parientes, cómo este tío y este sobrino, veían la vida y también tomaban las decisiones de su vida, no solo para el futuro lejano, sino también de forma inmediata. Si tú vas a Génesis capítulo 13, te vas a encontrar con muchos detalles históricos, culturales, geográficos, que tal vez no tengan mucho sentido para ti y para mí el día de hoy, y dirás, bueno, esta es mucha información que no tiene relevancia para mi vida, pero en realidad sí la tiene. ¿Y sabes por qué? Porque ese mensaje que se encuentra oculto ahí bajo todo este tipo de referencias culturales, geográficas, históricas, arqueológicas, nos cuentan una historia muy detallada, muy específica, muy interesante. Hasta este momento de la historia sabemos algo de Abraham, algo muy importante. Su historia para nosotros comienza bien específicamente en Génesis capítulo 12. Y hasta este momento de la historia sabemos que Abraham tiene una buena relación con Dios, pero esta relación que tiene con Él es una relación real y por lo tanto es una relación que tiene sus altibajos. De un inicio nosotros vemos que Abraham ya había fallado anteriormente, ya se había encontrado con una crisis, con la pobreza, con la falta de recursos, y él había fallado en esa crisis. Actualmente en el capítulo 13 nosotros nos vamos a encontrar con otra crisis, o más bien Abraham se encuentra con otra crisis, y es la crisis de la prosperidad, de la prosperidad. ¿Y qué va a hacer Abraham? ¿Cómo va a tomar sus decisiones? Bueno, lo vamos a ver bajo tres encabezados principales. El primero es la dificultad, o bueno, más bien la descripción de la prosperidad presente. La descripción de la prosperidad presente. Así que acompáñame a Génesis capítulo 13 y vamos a estar en los versos del 1 al 4. Alguien dijo en cierta ocasión que por una persona que pueda soportar la prosperidad existirán 100 personas que soporten la adversidad. Muchos creemos que las situaciones adversas son las más complicadas de realizar o de llevar a cabo o de enfrentar, pero la realidad es que lo más difícil es cuando todo nos va muy bien. Nuestro verdadero carácter se refleja cuando las cosas nos van muy bien, cuando de alguna manera, como alguien ha dicho, no necesitamos de otros. A veces pensamos que no necesitamos de Dios. Y Abraham, en la historia se nos dice que le está yendo bastante bien. Fíjate bien en los primeros dos versos del capítulo 13. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Abraham regresó a Canaán con mayor riqueza de la que tenía cuando llegó de Ur por primera vez. Y Moisés, quien es el autor del Pentateuco y por supuesto del Génesis, describe a Abraham como muy rico. De forma literal se nos dice que Abraham viene sobrecargado en ganado, en plata y en oro. En ganado, en plata y en oro. Pero Moisés quiere dejarnos bien en claro que Abraham es muy rico y por eso utiliza esta palabra muy rico. Es una palabra muy importante en el libro del Génesis. Se utiliza en momentos muy cruciales y muy específicos para llamar la atención a la grandeza, a lo enorme que es algo. Esta palabra no la olvides porque casi al final de nuestro mensaje en esta ocasión la vas a volver a escuchar y será impactante la referencia que hace en aquella ocasión. Esta palabra muy en hebreo es meod, meod. Y la palabra muy es una palabra que juega un papel muy importante aquí en el libro del Génesis. ¿Qué tan rico era Abraham en ganado, en plata y en oro? En específico no lo sabemos, pero cuando lo comparamos con los usos que se le ha dado a esta palabra anteriormente, podemos darnos una idea de lo mucho que eran sus riquezas. En Génesis capítulo 1, verso 31, encontramos la palabra meod una vez más y dice,
Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. En gran manera. Así que esta palabra meod aquí se traduce como en gran manera. También describe la cantidad de agua sobre el diluvio. En Génesis capítulo 7, versos 18 al 19 encontramos: las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Moisés sabía que tú y yo podíamos ir a estas referencias acerca de la palabra meod, de estos usos anteriores, con la intención de entender qué tan grande era la riqueza de Abraham. Era tan grande como la creación en su esplendor original y tan grande como las aguas que inundaron la tierra durante el diluvio. Así que este hombre era muy rico. Eso es lo importante que Moisés quería enfatizar aquí. ¿Por qué esto es importante? En los versos 1 y 2 nosotros leímos que Abraham subió desde Egipto al Negev. Y esta referencia es importante porque Egipto, aunque es un lugar geográfico, aunque es un lugar real, un lugar que existe, que existió en esa época, en un sentido metafórico, en un sentido figurado, Egipto significa una alianza con el mundo, significa prosperidad material aparte de Dios. Ese es su significado. Y el hecho de que Abraham se fuera de Egipto hacia el Negev, es decir, saliera de Egipto, es una muestra de algo muy importante en su historia, en su vida. Anteriormente, Abraham se había visto en una situación de crisis, de pobreza, y lo que había hecho era regresar a Egipto, es buscar algo práctico, es buscar los recursos de esta vida, los recursos humanos, los recursos que podemos obtener del mundo, fuera de las promesas de Dios. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Abraham sabía que para gozar de la bendición del Señor, él necesitaba encontrarse ubicado en la tierra que el Señor le dijo: yo te mostraré. Por tanto, Abraham decidió regresar hasta aquel lugar de bendición. Fíjate en los versos 3 y 4. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Esta parte da tres ubicaciones históricas, da tres ubicaciones geográficas: Betel, Negev y Egipto. Si tú comparas este pasaje, Génesis 13 del 1 al 4, con Génesis 12 del 8 al 10, te vas a dar cuenta que Abraham sigue los mismos pasos, pero al revés. Es decir, en Génesis 12 del 8 al 10 vemos que va de Betel y Ai al Negev y de ahí a Egipto. Pero en Génesis 13 del 1 al 4 va de Egipto al Negev, Betel y Ai. Así que él regresa sobre sus mismos pasos. Él sabía que aunque Egipto prometía cosas muy buenas, aunque era lo humanamente más razonable ir a ese lugar, no era lo que Dios le había ordenado hacer, no lo que Dios le había pedido que él hiciera. Por lo tanto, es importante notar lo siguiente. Dice que él salió por jornadas, dice, y anduvo en sus jornadas en el verso 3. ¿Qué significa esto? Este hombre, Abraham, tenía que sufrir para regresar a hacer la voluntad de Dios. Él tenía que acampar constantemente porque este era un viaje que era aproximadamente de 320 kilómetros. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacer este viaje con la intención de buscar hacer las cosas por convicción y no por conveniencia. Egipto era lo más viable, era lo más humanamente apropiado, lo humanamente razonable, lo humanamente más convenenciero, más práctico, pero él decidió no seguir los pasos que había seguido anteriormente, sino hacer las cosas por convicción, confiando en la promesa que Dios le había dado, a pesar de que eso fuera mucho más difícil, más complicado. Ahora, él regresa entonces de Egipto a Betel y Ai. Él vuelve a este lugar, él vuelve a un lugar muy importante, pero no solo físicamente, sino espiritualmente, pues él nos dice, allí Abraham invocó el nombre del Señor, invocó el nombre del Señor. Este era un clamor público, era un clamor visible que todas las personas podían notar y que daba a conocer claramente que Abraham estaba confiando en el Señor.
era una forma de oración motivada por una necesidad reconocida y dirigida a aquel que está dispuesto y es capaz de responder. Eso es lo que la palabra invocar significa. Tú vas con alguien que sabes que te puede ayudar y que te va a ayudar. Eso es lo que Abraham hizo en este momento. Sin importar todo lo complicado que sería, Abraham regresó al lugar donde había hecho bien las cosas por última vez. Habiendo completado su regreso, abandonado su estado anterior de infidelidad, estaba listo para comenzar de nuevo. Y hasta aquí Abraham nos ha mostrado que en ocasiones para avanzar en nuestra jornada de la fe, paradójicamente tenemos que regresar a un lugar seguro. Necesitamos reubicarnos, retomar un punto de partida desde el cual estemos seguros que nuestros siguientes pasos comenzarán con la orientación correcta. Además, para saber hasta dónde debemos regresar, habrá que analizar nuestras pisadas, pues ellas nos indicarán si el calzado que hemos utilizado ha sido el de la conveniencia o el de la convicción. Y cuando las huellas de la convicción sean mayores, sean claras, sean abundantes, podemos estar confiados que hemos llegado a un lugar seguro desde donde comenzar de nuevo. Ahora, debemos de entender lo siguiente porque es lo que sigue a continuación en nuestra historia. Si bien Abraham sabía que en Egipto él no debía de estar, bueno, las decisiones que tomó de camino a Egipto, a pesar de que ahora había regresado desde ahí, lo estaban persiguiendo. Y eso es algo que nosotros vemos a continuación. Ya vimos la descripción de la prosperidad presente. Ahora veamos la dificultad debido a la prosperidad. La dificultad debido a la prosperidad. La conveniencia es el resultado de la comodidad personal. Las decisiones que se toman basadas en la conveniencia son un reflejo directamente proporcional del estándar establecido por nuestra comodidad personal. Hasta este momento, debido a su comodidad personal, Abraham había tomado algunas decisiones por conveniencia. Como vimos anteriormente, aunque el Señor le había dicho, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, Abraham descendió a Egipto. Ahora él ha regresado al lugar donde su tienda había estado al principio, de donde Dios le estaba diciendo que él tenía que ir. Y ha intercambiado el calzado de la conveniencia por el de la convicción. No obstante, aunque no es tan obvia como esta decisión, el hecho de retener a Lot con él estaba en flagrante oposición a las instrucciones que Dios le había dado antes. ¿Quién era Lot? Era su sobrino. ¿Y qué le había dicho Dios a Abraham desde el principio? Vete de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Vete de entre tus parientes y la casa de tu padre. ¿Por qué Abraham había mantenido a Lot cerca de él, a pesar de que Dios le había dicho con toda claridad que él debía de separarse de ellos? Bueno, razones pueden ser muchas. No mucho tiempo antes, unos años atrás, había muerto el padre de Lot y probablemente él quiso ver por su propio sobrino. Sin embargo, creo que la razón más clara, aunque no se nos dice del todo de forma directa en la historia bíblica, es la siguiente. Pienso que Abraham siempre luchó con el hecho de creer que Dios le daría un descendiente, un hijo en específico. Y por lo tanto dijo, Lot es mi sobrino, ha quedado sin su padre, está solo, él es familia mía. Probablemente esta es la forma en la que Dios quiere que se cumpla su promesa. No dándome un hijo literalmente, sino un pariente al cual yo pueda llevar como la promesa. O ese hijo que será mío como parte de la promesa. Y eso lo podemos creer porque Abraham siempre luchó para creer que él sería un padre de multitudes. Pero debido a esta concesión, debido al hecho de mantener a Lot, tal vez razonando de esta forma, Abraham estaba a punto de comenzar a experimentar las consecuencias de su decisión. En el versículo 5 de la historia en Génesis 13, encontramos, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. También Lot tenía muchísima riqueza. Todo esto, por supuesto, debido a que estaba con Abraham. Eso es lo que nos deja ver el lenguaje aquí. No es algo porque Lot era muy buen comerciante, porque era muy buen administrador, sino simplemente porque estaba con Abraham. Él tenía todas estas bendiciones también. Él era muy rico, solamente debido a que estaba cerca de su tío Abraham. ¿Pero qué sucedió? Versículos 6 y 7. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella
tierra. La historia nos dice en el capítulo 12 que hubo una hambruna en aquella región y por eso podemos entender nosotros que no podía sostener a tanta abundancia de ganado y de personas en este lugar. ¿Por qué pasó esto? No lo sabemos con exactitud, pero creo que hay una pista en el pasaje. El lugar donde se encontraban era el Negev. El nombre de la región aquí tiene un significado que es lugar seco o sequedad. Al parecer este lugar siempre está en ese peligro de perder el balance entre lo bueno y la perdición por completo. Así que probablemente esa es la región más difícil para ellos, era una región bastante complicada para vivir y por lo tanto ellos dijeron, ¿sabes qué? Este lugar no es apropiado para ambos. Tal vez sea apropiado para unos pocos, pero no para los dos. Así que aparte de esto, Abraham había conocido a los cananeos y ahora durante su ausencia un grupo de aldeanos conocidos como los fereceos también estaban en aquel lugar. Eran muchísimas personas en aquel lugar. Era un lugar muy seco, había demasiados habitantes, había demasiadas cabezas de ganado y por lo tanto no era el lugar para que todos pudieran habitar ahí. Sin embargo, todas estas dificultades estaban consideradas en la promesa original de Dios a Abraham. En su momento y a su manera el Señor habría de lidiar con todos los factores que se encontraban en contra de su plan y su promesa. Es decir, estaban los cananeos y los fereceos, sí, pero el Señor había prometido esa tierra a Abraham. En su momento y a su forma, Él habría de expulsarlos. También las condiciones tal vez no eran las mejores, pero el Señor había prometido aquella tierra para que el pueblo de Israel viniera, el pueblo de Abraham, el pueblo de la promesa viniera. Él habría de solucionar eso, pero el Señor no había prometido lidiar con la situación de Lot y toda su riqueza también. De hecho, todo lo contrario. Se encontraba en completa oposición a su plan y promesa, como ya vimos anteriormente. En su libro Abraham, la increíble jornada de la fe de un nómada, el pastor Chuck Swindoll explicó lo siguiente acerca de este pasaje. Él dice, todos los elementos necesarios para el conflicto familiar estaban apilados como leña seca que solo espera un fósforo. En este momento, todas las cosas se estaban conjugando para que ocurriera un gran conflicto. Pero, ¿qué pasaría a continuación? Bueno, Abraham supo lidiar muy bien con esto que estaba a punto de ocurrir. Versículos 8 y 9. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos, somos familia. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, ¿a quién le había prometido el Señor ese lugar? ¿A quién le había prometido el Señor todas estas cosas? ¿Quién era aquel hombre de las promesas? Abraham. Pero él sabía que el hecho de haber retenido a Lot era lo que estaba a punto de causar más problemas de los que ya existían. Así que él mismo estuvo dispuesto a renunciar a algo que a él mismo le pertenecía por promesa divina, con tal de lidiar con esa situación, de tomar decisiones por convicción, confiando en Dios y no por conveniencia. Él sabía que el conflicto en el que se habían visto involucrados ambos era una consecuencia que lo había alcanzado debido a tomar una decisión por conveniencia. Así que en un sentido amplio, él era el culpable de todo ese conflicto. Sin comprometer en lo absoluto sus convicciones, Abraham renunció a su derecho de elegir primero por el bien de la armonía con su sobrino Lot. Ahora, piénsalo por un momento. Al darle a Lot la posibilidad de escoger el territorio y aceptar lo que quedara, Abraham renunció al control de su futuro. Al darle a Lot la opción de elegir primero, Abraham confiaba en Dios que se encargaría de él, sin importar lo que pasara. En este momento de la historia, Abraham nos enseña que las decisiones convenencieras en el pasado pueden alcanzarnos en el presente, a pesar de que regresemos y retomemos el camino de la convicción, de la creencia correcta, de hacer lo correcto. Es decir, el hecho de que nosotros ahora tomemos buenas decisiones no quiere decir que las decisiones malas que tomemos en el pasado se anulan o se evitan por completo. No es así. En ocasiones puede ser, pero casi siempre las consecuencias nos alcanzan a nosotros día a día.
Pero eso no quiere decir que necesariamente deban de continuar con nosotros para siempre. Es decir, podemos enfrentar las decisiones del pasado en el presente para evitar que formen parte de nuestro futuro. El asunto en cuestión es si las aprovecharemos estas decisiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque confiar en Dios, tomar las decisiones por convicciones, porque sabemos que es lo correcto, no es fácil, porque implica sacrificio, implica por lo menos el sacrificio de nuestros deseos. Confía en Dios lo suficiente como para ofrecerle su vida y decirle, ¿sabes qué? Yo espero lo mejor, yo espero lo que tú has prometido. ¿Confías en Dios lo suficiente como para obedecerle sin tener claros todos los detalles? ¿Estás dispuesto a aceptar una pérdida a corto plazo para recibir bendiciones prometidas en un futuro? ¿Estarías dispuesto a intercambiar algo humanamente posible por algo divinamente prometido? Y yo creo que esta es la pregunta que resume todo el mensaje y todas las demás preguntas. ¿Estás dispuesto a cambiar, a dejar, a rechazar, a evitar lo humanamente posible por lo divinamente prometido? Porque normalmente estos dos conceptos son los que están en conflicto, lo que nosotros queremos y lo que Dios promete. Muy comúnmente nosotros queremos cosas que Dios no ha prometido o queremos cosas que Dios ha prometido pero a nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero ¿qué nos dice a continuación la historia? Bueno, vemos la decisión. Por último, la decisión ante la posible prosperidad. ¿Qué ocurrió con Lot y con Abraham? Capítulo 13 del Génesis, versos 10 y 12. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente, así que se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí nos encontramos con unas referencias bastante interesantes. Moisés quiere que nosotros entendamos que lo que Lot escogió fue lo mejor de lo mejor humanamente hablando. Y lo compara con dos cosas que nosotros tal vez conozcamos bien o no. Creo que la primera sí, la segunda no tanto. En primer lugar, dice que el lugar que escogió Lot era como el huerto del Señor. Una referencia al huerto del Edén. ¿Qué significaba esta referencia? ¿Qué indicaba? Bueno, la perfecta idoneidad para vivir ahí. Es decir, era el lugar perfecto para vivir ahí. Era un lugar como Dios había creado al principio, dice Moisés. Algo perfecto, maravilloso a la vista, satisfactorio. La segunda referencia es como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y esta referencia era muy familiar para los receptores originales del libro del Génesis. El punto de comparación aquí era que el Valle del Jordán era el lugar ideal para generar inclusive toda una civilización como Egipto, todo un imperio. Era un lugar en que, humanamente hablando, todos los recursos estaban ahí. Era el mejor lugar ahí. Interesantemente, nosotros vemos lo siguiente aquí. Nosotros nos damos cuenta de que Lot escogió lo mejor, por así decirlo. Lot escogió aquello que era humanamente lo mejor. Sin embargo, nosotros vemos dos cosas aquí muy interesantes. Lo primero es este paréntesis que Moisés nos entrega. Dice, esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. En esta época no había ocurrido en la historia, pero ocurriría después. Y conforme nosotros vayamos leyendo la historia, sabemos que aquel lugar era terrible. Así que Lot escogió un lugar que era probablemente muy bueno a la vista, pero moralmente iba en contra de la voluntad del Señor. De hecho, en el versículo 3 encontramos, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Ahora, nota bien esta parte, dice en gran manera contra el Señor. Es una vez más esta palabra meod. Así como Abraham era muy rico, rico en gran manera, bueno, estos hombres eran malos en gran manera con el Señor. Y es algo impactante porque vuelves a escuchar esta palabra meod, vuelves a escuchar esa palabra enormemente en gran manera y dices, estos hombres eran tan malos, así como Abraham era rico. El punto de comparación de Moisés aquí es el siguiente.
Estas personas probablemente eran muy ricas, pero así como eran de ricas, también eran de malas. Así que nos deja saber desde aquí, en este momento, que la decisión convenenciera de Lot fue una decisión equivocada, fue una decisión mala. Probablemente tendría su fruto, su beneficio temporal para él, pero como veremos a continuación en la historia después, esta ciudad es destruida y la familia de Lot sufre también por eso. En cambio, Abraham, aunque escoge otro lugar, aunque le toca o le corresponde otro lugar, vemos cómo la bendición de Dios sigue su vida. Versículos del 14 al 18. Dice así: Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham se levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Ahora, ¿por qué esta parte de la historia termina así? Porque este es el final del capítulo 3. Y es un final muy interesante. Es algo que nos llama mucho la atención. Según los arqueólogos y estudiosos, Hebrón poseía una tierra que era relativamente fértil, era una tierra buena, era una tierra que era apropiada, pero no era el valle del Jordán. No tenía lo sorprendente, no era lo maravilloso, no era aquello que era apantallante del valle del Jordán. Sin embargo, el Señor le aseguró a Abraham que al renunciar al reclamo y decidir confiar en él, Abraham no estaba sacrificando nada a largo plazo. Nada importante en todo caso. Tal vez el tío anciano aquí necesitaba esta afirmación mientras veía a su sobrino desaparecer a la distancia y ver que él había tomado lo mejor. De nuevo, Abraham construyó un altar. Siempre un altar para Dios y nunca una casa para sí. Él realmente nunca pudo ver el cumplimiento pleno de las promesas, pero siempre pudo ver al Dios de las promesas y cómo Él las encaminaba hacia eso. Tomar decisiones por convicción y no por conveniencia no es algo sencillo, pero permítame simplificar todo este mensaje en 4 frases sencillas. Siempre mira más allá de los beneficios positivos inmediatos de una decisión. Nunca menosprecies el impacto de las consecuencias negativas. Olvida solo complacerte a ti mismo. Y por último, recuerda que con mayor independencia y libertad viene la necesidad de una disciplina personal más fuerte. Las promesas del Señor están ahí y son sobre ellas lo que nosotros construimos nuestra convicción. Nunca olvides que siempre es lo mejor tomar decisiones por convicción y no por conveniencia. Recuerda la historia de Abraham. Nosotros recordamos, por supuesto, a Abraham y a Lot, pero ¿a quién recordamos bien y a quién no recordamos tan bien? Eso es lo que nosotros debemos de pensar. No solamente en lo que nosotros hacemos actualmente, sino en cómo eso se verá reflejado en un futuro. Dios mío, gracias por este mensaje. Gracias por esta historia que a veces no es tan conocida entre Abraham y Lot, porque es una historia que nos recuerda que es importante cómo tomamos decisiones e incluso cómo lidiamos con decisiones del pasado. A pesar de que, Señor, todavía haya consecuencias de nuestros pecados pasados, permítenos enfrentarlos, Señor, de la forma apropiada. A pesar de que a la luz de lo que este mundo ve, Señor, nosotros estemos perdiendo, permítenos ser perdedores en este mundo, pero ganadores para ti. Permítenos, Señor, confiar en que tus promesas son firmes y de que a pesar, Señor, de que en ocasiones nosotros no vemos todo lo que queremos ver, vemos lo necesario para seguir confiando y creyendo en ti. En Jesús. Amén.